Si hacemos un repaso sobre las medidas que han demostrado mejorar la supervivencia en los pacientes con insuficiencia cardíaca, podemos en primer lugar hablar de los pacientes con insuficiencia cardíaca por fallo diastólico, es decir, con función sistólica normal, fracción de eyección por encima del 50%, situación en la cual no disponemos de estudios para que hayan demostrado el beneficio pronóstico de ninguna medida. Por este motivo, en esta enfermedad, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal, utilizamos fármacos beta-bloqueantes y fármacos diuréticos para mejorar los síntomas congestivos, siempre evitando dosis altas de diuréticos para no disminuir excesivamente la precarga, puesto que por la ley de Frank-Starling en estos pacientes con enfermedad diastólica podríamos tener un empeoramiento, y digamos que usamos estos fármacos pero no tenemos evidencia de que estemos mejorando su supervivencia. Sin embargo, en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, con una fracción de eyección por debajo del 50-60%, sí que hay múltiples estudios que demuestran y avalan la mejoría pronóstica de diferentes medidas terapéuticas. En cuanto a los fármacos que han demostrado su beneficio en la supervivencia, los más importantes probablemente son los IECA. Aparte de los IECA, los ARA2 en diversos estudios en pacientes intolerantes a IECA también han demostrado este beneficio. Y por último, la asociación de hidralacina con nitratos también es útil a la hora de disminuir la mortalidad para aquellos pacientes que por algún motivo no puedan recibir o IECA o ARA2. Por otra parte, los betabloqueantes, siempre utilizados en la forma habitual en estos pacientes, que es con dosis progresivamente creciente y en unas limitados siempre al momento que el paciente tenga estabilidad clínica, es decir, no conviene iniciarlo ni mantenerlo en situaciones de desestabilización clínica en el contexto de un edema agudo de pulmón, pues probablemente habría que suspender el betabloqueante, pero si lo utilizamos de esta manera, en dosis pequeñas, progresivamente crecientes, hasta la dosis máxima que el paciente tolere, fuera de las descompensaciones, han demostrado un beneficio en torno al 30% en cuanto a la supervivencia, por lo tanto debe ser indicados en todos estos pacientes. La espironolactona, que es un inhibidor del receptor nuclear de aldosterona, también ha demostrado su beneficio pronóstico, su mejoría en la supervivencia en un determinado grupo de pacientes, que son aquellos que tienen disfunción sistólica, una fracción de eyección deprimida y clase funcional avanzada, clase funcional 3, clase funcional 4. En pacientes con clase funcional 1 o 2 no tenemos demostrado el beneficio en la supervivencia, si bien existe sospecha de que pueda tenerlo, pero realmente, digamos, no hay estudios que avalen su empleo de forma generalizada. Hay que destacar en cuanto a la espironolactona que la dosis que se emplea para mejorar la supervivencia en pacientes con fallo sistólico es una dosis muy pequeña que tiene un escaso o prácticamente nulo efecto diurético. Sin embargo, esa dosis pequeña es suficiente para que se inhiba el efecto profibrótico de la activación del eje renina-angiotensina que tienen los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por otra parte, en cuanto a la espironolactona, también es importante recordar que al ser un fármaco ahorrador de potasio y estar todos estos pacientes en teoría ya recibiendo un IECA, que también es un fármaco que eleva la cifra de potasio, debe evitarse espironolactona en aquellas personas en las que exista hiperpotasemia o bien una marcada disfunción renal, es decir, una creatinina con valores por encima de 2, 2,5, probablemente contraindica el empleo de espironolactona. Aparte de estos fármacos, tenemos los diuréticos y la digoxina como fármacos utilizados para aliviar los síntomas del paciente y que, sin embargo, no han demostrado beneficio en la supervivencia de los mismos. El resto de fármacos inotropos positivos, aparte de digoxina, no solamente no mejoran la supervivencia, sino que la empeoran por aumentar el riesgo arrítmico y solo deben ser utilizados en el medio hospitalario. Excepción sea hecha del levosimendan, que es un agente que parece ser, por los datos preliminares de los estudios que vamos teniendo, no empeora la supervivencia del paciente, puesto que no incrementa la cantidad de calcio intracelular, sino que hace más sensible la sarcómera al efecto de este calcio. En cuanto al riesgo arrítmico, que recordemos en estos pacientes es importante, pues prácticamente la mitad de las muertes que acontecen en enfermos con insuficiencia cardíaca por fallo sistólico avanzado son de origen arrítmico, tenemos que considerar que los antiarrítmicos están contraindicados porque aumentan la mortalidad
excepción hecha de los beta-bloqueantes de la amiodarona, que tiene un efecto neutro sobre la mortalidad, ni aumenta la mortalidad ni la disminuye, y de dofetilide, que es otro fármaco antiarrítmico grupo 3, que está disponible en pocos países y que también puede ser utilizado de forma segura en pacientes con insuficiencia cardíaca por fallo sistólico, porque no aumenta la mortalidad, cosa que sí ocurre con el resto de antiarrítmicos como flecainida, por ejemplo. Desde el punto de vista del tratamiento con dispositivos para el ritmo cardíaco, los desfibriladores automáticos han demostrado mejorar la supervivencia cuando tengan indicación, que en insuficiencia cardíaca por fallo sistólico, recordemos que son los pacientes que están en una fracción de eyección por debajo de un 30-35%, con clase funcional 2 o clase funcional 3 a pesar del tratamiento médico optimizado, y el dispositivo de resincronización cardíaca con o sin desfibrilador asociado, que estaría indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca por fallo sistólico, fracción de eyección por debajo del 35%, clase funcional 3 o clase funcional 4 a pesar del tratamiento médico optimizado, y no olvidemos QRS ancho, que es la forma de detectar la asincronía mecánica en la contracción ventricular. Por último, el trasplante cardíaco también ha demostrado mejorar la supervivencia en aquellos casos que están indicados, que básicamente son pacientes en clase 3-4 a pesar de tratamiento médico optimizado, y siempre que el paciente cumpla criterios para recibir un trasplante cardíaco por edad y por comorbilidad asociada. Se nos presenta aquí un caso clínico típico de una descompensación de insuficiencia cardíaca. Sería fundamental detectar si el paciente presenta la fracción de eyección normal o la fracción de eyección deprimida de cara a optimizar su tratamiento. Aunque no nos dicen ningún dato de medida de fracción de eyección, hay un dato en la historia clínica que es la cardiomegalia, que nos habla de una dilatación ventricular que, como decimos, es muy típico que acompañe a la disfunción sistólica. Es decir, siempre que hay disminución en la fracción de eyección, se produce dilatación ventricular secundaria, y viceversa, una dilatación progresiva del ventrículo acaba produciendo fallo en la sístole, es decir, una fracción de eyección deprimida por superar el margen fisiológico de la curva de Frank-Starling. Por ese motivo, en este paciente hay que sospechar una insuficiencia cardíaca sistólica, y al ser insuficiencia cardíaca sistólica que ha ido progresando hasta una situación de edema agudo de pulmón, con hipoxemia y con hiperventilación secundaria que detectamos por presentar unas cifras de PCO2 bajas, tenemos que considerar que los fármacos beta bloqueantes no deben emplearse durante esta fase aguda. Una vez que el paciente haya superado su fase aguda del edema agudo de pulmón, habrá que iniciar los beta bloqueantes con dosis bajas, ir aumentando esa dosis progresivamente hasta alcanzar la dosis máxima que tolere, pues haciéndolo así mejoraremos la supervivencia del paciente. Por tanto, el tratamiento que instauraríamos en este paciente que tenemos alta sospecha de que sufre un edema agudo de pulmón producido por insuficiencia cardíaca por fracción de eyección deprimida sería el empleo de cloruro mórfico, de oxígeno, de nitroglicerina y de fármacos vasodilatadores, y en ocasiones acompañado del empleo de inotropos positivos durante la descompensación, como la dobutamina o levosimendan, en un intento de mejorar la contractilidad miocárdica. El trasplante cardíaco debemos considerarlo como una enfermedad, porque realmente no soluciona el problema del paciente. Un paciente con un trasplante cardíaco no se cura y se olvida de su problema cardíaco, sino que pasa a tener una enfermedad, que es el trasplante, por así decirlo, que tiene un pronóstico mejor que la enfermedad que justificó su realización. Aunque no sea precisamente obligatorio conocer números y porcentajes, por tener una idea general, un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, con clase funcional 4 a pesar del tratamiento médico óptimo, tiene una mortalidad de en torno al 50% en un año.
El trasplante cardíaco en la actualidad, con las técnicas quirúrgicas y sobre todo con el tratamiento médico asociado que disponemos en la actualidad, podemos considerar que tiene una mortalidad en el primer año aproximadamente entre el 10 y el 15%. Si hablamos a largo plazo, un trasplante cardíaco en general tiene una supervivencia media entre los 10 y los 15 años. Por tanto, como vemos, el pronóstico de un paciente trasplantado cardíaco dista mucho de ser equiparable al de una persona sana que no tiene enfermedad de corazón. No obstante, es lógicamente preferible un 15% de mortalidad a un año a un 50% que tendría si no se trasplanta. Por eso es una medida que cuando está indicada pues hay que llevar a cabo. De cara al trasplante cardíaco hay que recordar que la indicación más frecuente va cambiando de unos años a otros, puesto que son muy parecidos en cuanto a porcentaje la miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía de origen isquémico. De hecho, en los últimos años, en el registro español de trasplante cardíaco, es más frecuente la indicación de implante por etiología isquémica que por miocardiopatía dilatada. De todas formas, ya os digo que son muy parecidos en cuanto a porcentaje y unos años gana uno y otros años gana otro. La principal limitación para el trasplante cardíaco, lógicamente, es el grupo sanguíneo, puesto que si para recibir una transfusión de sangre tenemos que tener el mismo grupo IRH, pues evidentemente para recibir un corazón también es obligatorio que sea del mismo grupo IRH. El sexo no importa, es decir, se le puede colocar un corazón de un varón a una mujer y viceversa. Y desde el punto de vista práctico también es importante el tamaño, puesto que en función de la superficie corporal, pues un corazón puede quedarnos pequeño o grande y siempre debemos tratar de adaptarlo a la constitución del paciente que va a recibirlo. Entre las indicaciones del trasplante cardíaco están todas las enfermedades que consigan avanzar hasta una clase funcional 3 o 4 a pesar del tratamiento médico optimizado, evidentemente. Por lo tanto, no hay que estudiar indicaciones en general, sino esta indicación genérica. Lo que sí que conviene recordar es que el principal determinante del pronóstico de estos pacientes no es ningún dato objetivo de las pruebas convencionales, complementarias utilizadas en cardiología, sino que es un dato subjetivo, que es la sensación de disnea, es decir, la clase funcional. Así pues, la clase funcional es el principal determinante del pronóstico del paciente con insuficiencia cardíaca y debemos indicar el trasplante solo en paciente con clase funcional muy avanzada, en clase funcional 4, básicamente en ocasiones 3 en pacientes muy deteriorados. La fracción de eyección, que probablemente sea el segundo parámetro más importante a la hora de indicar un trasplante cardíaco, no es suficiente para decidirlo, puesto que hay personas con una fracción de eyección muy deprimida, tanto como un 8 o 10%, que con su tratamiento médico optimizado mantienen una clase funcional aceptable, 1 o 2, y en este caso el trasplante cardíaco no estaría indicado porque el pronóstico del paciente, aun teniendo tan deteriorada la función sistólica, es menos malo que el pronóstico que tendría un trasplante cardíaco. Por tanto, habría que demorar la indicación de trasplante hasta que el paciente realmente se encuentre en una situación que justifique la realización de esta intervención. Realmente en la exploración física no hay forma de detectar qué pacientes tienen insuficiencia cardíaca por fallo sistólico o por fallo diastólico, mejor dicho, con fracción de eyección deprimida o con fracción de eyección conservada. La forma de verlo sería medir la fracción de eyección con la técnica que corresponda. La que se utiliza habitualmente es la ecocardiografía, por ser la más accesible, rápida, sencilla, barata e inocua, y sin embargo no es la más exacta. La más exacta probablemente es la resonancia magnética cardíaca. Sin embargo, siempre hay datos en la historia clínica que nos permiten orientar hacia un origen de fallo sistólico o de fallo diastólico en cuanto al diagnóstico del paciente con insuficiencia cardíaca. No son los signos o síntomas de insuficiencia cardíaca que habitualmente son iguales, es decir, los pacientes tienen disnea, tienen crepitación, tienen edema, tienen los mismos datos, bien sea el fallo por un deterioro en la contractilidad, por una fracción de eyección deprimida, o por un deterioro en la función diastólica, con una fracción de eyección normal. El único dato en la exploración física que nos puede orientar es la presencia de cardiomegalia.
que podemos detectar mediante la palpación del latido de la punta cardíaca, que habitualmente está más o menos a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo. Si está desplazado hacia abajo y hacia la izquierda, hay que sospechar que el corazón está dilatado, y en este caso habría que orientar el caso hacia una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida. Recordad esta máxima, es que siempre que el paciente tiene la fracción de eyección deprimida, el corazón se dilata, y siempre que el corazón se dilata tiende a deteriorar la fracción de eyección. De nuevo, en cuanto al tratamiento de las arritmias en paciente con insuficiencia cardíaca por fallo sistólico, tenemos que hacer referencia al aumento de mortalidad que han demostrado los fármacos antiarrítmicos del grupo 1. Por este motivo, si tenemos que tratar arritmias en un paciente con insuficiencia cardíaca sistólica, los únicos fármacos que podemos utilizar son, por supuesto, los betabloqueantes, que los tenemos que usar más allá que con el del problema arrítmico en todos los pacientes, siempre que la situación lo permita. Y como fármacos antiarrítmicos, realmente los únicos que podemos usar son amiodarona y dofetilide, que en diversos ensayos clínicos han demostrado que, aunque no mejoran la supervivencia, tampoco incrementan la mortalidad del paciente, tienen un efecto neutro sobre la supervivencia. Destacar finalmente que cuando queramos hacer una prevención de la muerte por arritmias ventriculares en estos pacientes, en determinados casos está indicado el implante de un desfibrilador automático con ese objetivo. Los pacientes con insuficiencia cardíaca en clase funcional terminal, clase funcional 4, a pesar del tratamiento médico óptimo, tienen una mortalidad tan alta a corto plazo por insuficiencia cardíaca progresiva, por presentar un episodio de edema agudo de pulmón o de shock cardiogénico o bajo gasto anterógrado, que probablemente, aunque tengan también un riesgo alto de sufrir arritmias ventriculares, no se benefician desde el punto de vista clínico y estadístico del implante de un desfibrilador automático. De hecho, el implante del desfibrilador supone un riesgo para el paciente, puesto que hay que someterle a una intervención quirúrgica que, aunque tiene un riesgo relativamente bajo, pues en esta situación de deterioro franco de la función miocárdica es un riesgo en absoluto despreciable. Así pues, en clase 4 no hay que plantearse el implante de un desfibrilador, salvo en situaciones particulares, como en algunos pacientes que ya están incluidos en lista de espera para trasplante cardíaco y en espera de recibir el órgano, pues se puede plantear el desfibrilador automático de soporte por si en ese tiempo el paciente sufre un episodio de arritmia ventricular grave. Por otra parte, hay que destacar que en los pacientes con insuficiencia cardíaca es muy importante que no solamente cumplan su tratamiento médico a rajatabla, sino que además cumplan una serie de medidas higiénico-dietéticas, entre las que cabe destacar la restricción del consumo de sal, una restricción relativa del consumo de líquidos, de agua, para intentar evitar la retención hidrosalina que fomenta los edemas y demás. Digo relativa para intentar que el paciente no tenga una disminución de precarga muy acusada que pueda dar, por la ley de Frank-Starling, un deterioro clínico significativo. También es muy importante que el paciente se conciencie de hacer un programa de ejercicio físico que ha demostrado mejorar la tolerancia al mismo y la situación funcional de los pacientes, y por otra parte tratar, por supuesto, todas las enfermedades concomitantes y los factores de riesgo cardiovascular que presente el paciente.